Buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio de Fundación Telefónica. Les agradezco mucho su presencia en esta tarde tan soleada del preverano madrileño. Y hoy lo que tengo es el orgullo y el placer de presentarles una exposición singular, la más importante, la más singular que vamos a hacer este año en el espacio Fundación Telefónica. Y es para mí un placer especialmente singular también el artista que acogemos es Rafael Lozano Hemer, artista mexicano, como todos ustedes saben, y que es gran amigo de esta casa desde hace mucho tiempo. A él debemos, al final de los años 90, 98, 99, la creación de un premio y de una serie de exposiciones sobre arte y vida artificial, los famosos premios Vida, que llevan ya 15 años funcionando y que han sido merecedores de un prestigio internacional incomparable, por lo que se lo agradecemos muchísimo. Él sigue presidiendo el jurado de este importante y prestigioso premio. Esta exposición que van a ver ustedes ahora, comisariada por Catherine Ford, reúne 9 piezas que se activan con la intervención de todos los aquí presentes cuando vayamos pasando por cada una de las piezas. Y es decir, que de lo que se trata es de unir lo lúdico, lo crítico y el goce estético. Rafael Lozano Hemer investiga el apasionante campo de la abstracción biométrica, el análisis estadístico de los datos biográficos. Y es verdad que todas estas piezas detectan, reaccionan y acumulan información de las constantes vitales del público visitante. Nuestra voz, nuestra respiración, nuestra fisonomía, incluso nuestra frecuencia cardíaca. Y de esa compleja abstracción nacen estas 9 obras. Creemos en la interactividad y en la participación del público en el arte, para que la experiencia estética no sea tan solo la de un espectador pasivo, porque este es el modo de entender la sociedad, de comprender un mundo en el que podemos cambiar las cosas con nuevas ideas y explorando siempre las nuevas fronteras y retos que se presentan ante nosotros. Y Rafael Lozano Hemer en esto es un maestro indiscutible. A continuación vamos a escuchar una conferencia de la mano del protagonista de esta exposición y en ella va a realizar un repaso a su propio trabajo en torno a la biometría y sus intervenciones de arte público. Pero antes le quería ceder la palabra a la comisaria de la exposición, Catherine Ford, que nos va a presentar al artista. Muchas gracias por su presencia. Buenos días a todos. Yo simplemente muy brevemente voy a presentar a Rafael. Yo sé que Rafael tiene cosas interesantísimas que compartir con nosotros, pero voy a contextualizar un poco la exposición en lo que respecta a su presentación en Estambul, donde yo soy la directora, la comisaria. También quiero presentar el trabajo de Rafael en relación con su posición en las colecciones de arte que nosotros gestionamos. Esta exhibición abrió en septiembre del año pasado en Estambul. Y este Museo Borussia Contemporary, que tiene una colección importante de obras de arte mediáticas. Nosotros tenemos esas obras y además las exhibimos. Coleccionamos una sección transversal del panorama del arte, los artes mediáticos, y además coleccionamos gente de forma más concreta, como por ejemplo Rafael. Así que cuando llegó la hora de empezar con este programa de exposiciones con aquellas personas a las que dedicamos un poco más de tiempo y un poco más de esfuerzo, tenía mucho sentido empezar con Rafael, por eso lo hemos hecho. Así que, ¿por qué coleccionamos la obra de Rafael? En principio, el coleccionista principal y el presidente de la asociación de Borussia Contemporary, él está encantado, el director está encantado con todo lo que hace Rafael, y habla mucho del hecho de que Rafael no solo es uno
de los artistas contemporáneos más importantes de nuestro tiempo, sino que además es un artista mediático, un artista de los medios. Eso para nosotros es muy importante porque nuestra posición como institución artística es la colección y la representación de los artistas mediáticos y de el fomento de su práctica. Estamos apoyando su trabajo dentro del contexto del panorama del arte contemporáneo más en general. Así que para nosotros es muy importante. Rafael también está más o menos en la misma línea que nosotros y hablamos mucho con él, y él no trabaja en una burbuja, sino que él trabaja con 100 años de referencias artísticas pasadas de otros artistas que han hecho prácticas experimentales, y esto se puede ver de forma muy vívida en todo su trabajo y en la profundidad de su trabajo, y también lo demuestra con la cantidad de colecciones de arte moderno, de arte contemporáneo que coleccionan su arte, incluso la Tate, por ejemplo, de Londres, o el MoMA, por ejemplo, en Nueva York, o el SF MoMA, también Telefónica. Hay mucha gente que no se dedica especialmente a la colección de artistas mediáticos y sin embargo tiene colección de Rafael. Eso demuestra lo importante que es su trabajo. Nosotros decidimos ir adelante con esta exposición individual de su obra en Estambul. La forma en que empezamos el proceso básicamente fue: invitamos a Rafael a proponernos una nueva obra que nosotros íbamos a comisionar, y él propuso la idea de la respiración de círculo vicioso. Y esto es la clave, la piedra angular de esta exposición, en realidad, de esta parte, que tiene mucho que ver con analizar las tecnologías complejas, como por ejemplo la biométrica, pero a la vez ver cuáles son esas aplicaciones, cómo se relacionan esas aplicaciones con cuestiones muy humanas, como por ejemplo las ciencias de la vida. Es decir, el trabajo que vais a experimentar cuando subamos arriba no solo tiene que ver con la biométrica, sino que también tiene mucho que ver con nuestra respiración, con nuestra voz, con el pulso, con las pulsaciones de nuestro corazón, y qué significan todas esas actividades para nosotros, tanto y de forma independiente como para nosotros como coleccionistas. Así que la exposición en realidad os necesita a vosotros para completarla. Una vez dicho eso, voy a devolverle la palabra a Rafael para que nos hable un poquito más él ya sobre su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Kathleen. Quiero empezar para agradecer a la Borussen Contemporary de Estambul, gracias a la cual estoy aquí presentando esta exposición. Están con nosotros Kathleen, pero también Guzin viene desde Estambul, y Ahmed, que es un coleccionista verdaderamente formidable, alguien que verdaderamente apoya la creatividad con nuevos medios. También agradecer a la Fundación Telefónica. Para mí, como Emilio dijo, es un placer estar otra vez en esta casa, porque hemos trabajado mucho tiempo, duro y bien, en diferentes tipos de producciones que tienen que ver con los congresos, las exposiciones, pero también con dar dinero a artistas. Y desde aquí quiero agradecer el riesgo que la Fundación Telefónica corre por apostar por proyectos que son difíciles de entender, que hasta cierto punto son proyectos experimentales, que no sabemos la valía de estos proyectos hasta después de varias iteraciones, y llevamos 15 años financiando artistas independientes, autónomos, aquí en España, pero también en Latinoamérica, y eso me enorgullece mucho ser parte de eso, y agradezco a la Telefónica esa vocación. Voy a decir solamente unos nombres rápido, no solo Emilio, muchísimas gracias, Laura, María, Alejandro, David, Alicia, Elena, Reyes, Rafael Romero, que está aquí, que me acuerdo de él de toda la vida. Y también quiero desde este punto agradecer a Roberto Velázquez y a Laila Ishikawa, que fueron, digamos, los primeros que me invitaron a la fundación para hacer este tipo de travesuras. Y desde aquí me acuerdo de Roberto en particular, porque creo que no se encuentra muy bien del todo, y lo quiero mucho. También quiero agradecer a mi equipo. Están aquí en la presentación de estas obras 4 o 5 integrantes de mi equipo en Montreal. Stefan, Karin, Conroy, Jordan, no sé dónde están escondidos, están por aquí. Y también mi esposa Susie Ramsey, que es la directora financiera del estudio, lo cual es fantástico, se lo sugiero mucho.
me traje mi camiseta con los colores nacionales de México, no solo porque está aquí nuestra embajadora Layu Vargas, bienvenida señora embajadora, pero también porque, bueno, esta me la regaló Daniel Canogar, es un artista que quiero mucho, que también no está aquí porque está afuera, pero Rebeca, su esposo, sí debe de estar por aquí. En fin, me puse esta camiseta en parte no solo porque México va a ganar el Mundial, porque ya basta de que España sea tan abusivo con el resto de nosotros, tenemos que darnos un chance, pero también porque es de color verde chillón, es el color más saturado que tengo. Ahora que subamos y veamos la exposición, van a ver ustedes por qué el color es importante, porque casi todo el contenido de las obras que estamos presentando está dado por la participación del público, y muchas veces hay cámaras de vigilancia, y así resalto más en lugar del típico negro de Rigueur. Bueno, entonces mi idea es de presentarles a ustedes rápidamente unos breves videoclips de obras que no están en la exposición. Yo llevo unos 20 años trabajando en la intersección de arquitectura y performance, usando tecnologías para crear plataformas de autorrepresentación. ¿Lo que significa eso? Significa que yo no vengo a presentar obras que tienen una especie de capacidad teleológica, un objetivo prescriptivo que, digamos, he desarrollado yo. Hoy en la rueda de prensa me definí como exactamente lo opuesto a Antonio López. Antonio López tiene una visión única, personal, profunda, romántica, y se presenta ante su lienzo para representar la realidad de una forma muy personal. Yo exactamente al contrario, no vengo de esa idea del fetiche, digamos, de la romantización de la obra, sino vengo del trabajo en equipo, más bien de las artes escénicas que de las artes visuales. Yo trabajo con un equipo, por eso di sus nombres, porque me parece fundamental en esta época, digamos, hablar sobre la creación como una especie de diálogo, ¿no? Las piezas que voy a presentar, tanto en la exposición como hoy, tienen que ver con la biométrica. La biométrica, capturar los datos de las cosas vivas. No solo capturarlas, sino también representarlas. Empezamos con las cámaras de vigilancia. Rápidamente, ustedes saben que hay una tradición de cámaras de vigilancia en el arte desde que Marta Minujín en 1965, 5 meses antes de que Nam June Paik tuviera un portapac, utiliza en su pieza La Menezunda una cámara en vivo que mezcla la imagen de los participantes con televisión. Me gusta citar a Minujín por 2 razones. Uno, porque es latinoamericana y mexicana. Perdón, latinoamericana y mujer. Y latinoamericana y mujer, es muy bonito Frida Kahlo, me encanta, fantástico, pero también tenemos a Marta Minujín. Es decir, hay un pionero de este tipo de arte que nace en Latinoamérica y que desgraciadamente no le hacemos demasiado caso. Antes que Julia Scher y Dan Graham y todos estos que trabajan con cámaras de vigilancia. La segunda razón por la que mencionaba Minujín aquí es porque hace 48 años que ella hizo esto. Hace 48 años. ¿Quién puede hoy, con vergüenza, decir que lo que hacemos son nuevos medios? Estamos hablando de una tradición de décadas de experimentación con estas nuevas tecnologías. Luego, a mí me parece absurdo, ¿no? No tener en cuenta este tipo de trayectoria. Hoy las cámaras son diferentes a las que Minujín o Julia Scher o cualquiera otro de los artistas de la vigilancia usaban, porque esas cámaras eran circuitos cerrados de televisión. Te miraban y luego mandaban tus imágenes a un operador que observaba como una forma de visión orwelliana. Hoy las cámaras que nos observan son lo que el filósofo mexicano Manuel de Landa llama, tienen poder ejecutivo de decisión. Las cámaras ahora intentan declarar cuál es nuestro grupo étnico o nos intentan comparar con un banco de datos de individuos sospechosos. Es decir, las cámaras de hoy que encontramos en los aeropuertos ya tienen nuestros perjuicios integrados al circuito y las decisiones que se toman son decisiones automatizadas por estos perjuicios sociales. Entonces, el reto de los artistas, y perdónenme que hable yo tanto de estos temas, pero me interesa que sepan que al final creo que hay un reto que los artistas debemos de aceptar, y es el de pervertir a estas tecnologías predatorias, violentas, etcétera, crear nuevas utilizaciones más poéticas, quizá críticas, para visualizar, para hacer tangible esta vigilancia. Empecemos con esto. Este es un seguidor que presentamos en la feria Art Basel Unlimited. Lo que hace es detecta tu pubis, busca tu pubis. Al entrar tú en la sala del
crotch tracker, del seguidor de pubis, automáticamente se controlan la posición de 50 cinturones militares que están suspendidos de un sistema automático de persecución. Cuando entras, todos los cinturones giran y sus hebillas apuntan hacia ti. Si te mueves y dices, no, esto no quiero, me voy a otro lugar, todas te vuelven a encontrar y lentamente estos cinturones militares intentan volver a encontrarte. Es como si todos buscaran una nueva casa. La pieza es precisamente lo que yo busco hacer con la vigilancia, hacer un juego entre la ausencia y la presencia. ¿Quién es el observador? ¿Quién es el observado? La idea primordial al final de, por ejemplo, lo que Bioy Casares propone en la invención de Morel, que lo ausente y lo presente pueden coexistir, que estos no son cosas que se autoexcluyen. Una cosa interesante de este tipo de obra es que no es un móvil aleatorio, esto no se mueve de forma aleatoria, se mueve en base a una serie de reglas muy sencillas que permiten perseguir al participante. Tampoco es una pieza animatrónica con un guión, sino los movimientos de estos cinturones responden a la presencia del público. Según alguien gira, según alguien se presenta, un cinturón que esté entre tú y yo, pues se puede meter en una turbulencia o se puede quedar parado. Es un nuevo tipo de interacción con la idea de la obra cinética. Y yo cuando la hice pensé, bueno, el símbolo del cinturón es el símbolo del padre, el fetiche de autoridad, militar y tal, pero un amigo que vino a la exposición me dijo, estos cinturones son muy homoeróticos, lo cual me pareció fantástico, porque al final yo no tengo un monopolio sobre cómo la gente va a interpretar estas obras. En el 2005 hicimos una obra que se inauguró aquí en Madrid, en el Conde Duque, que se llamaba Público Subtitulado. Ahora estoy muy orgulloso de que esta obra está en la colección del Tate en Londres. Es una exposición en donde entras en una sala donde no hay nada. Lo único que hay es un sistema de vigilancia que te detecta y que te subtitula. Pone una palabra sobre tu cuerpo. Aquí, un verbo conjugado en tercera persona, kata. Según te mueves en el espacio, no te puedes deshacer de esa palabra. La única forma de deshacerse de la palabra es tocar a otra persona. Y en ese caso, te intercambias la palabra con él o ella. Fue una historia curiosa en la inauguración de este proyecto en la Ciudad de México, en la Sala de Arte Público Siqueiros, porque vino un político importante en México y le tocó, las palabras, debo decir, las palabras son todos los verbos del diccionario conjugados en tercera persona. Muerde, calla, duerme, etc. Y cuando vino el político importante a inaugurar, le tocó la palabra se masturba. Y fue entretenido explicarle al político que estas eran todas las palabras, no solo unas, y explicarle cómo él podía embarrarle esta palabra a otra persona. Y luego le tocó coordina, y ya no quería tocar a nadie. Entonces estas son piezas en donde de repente en un espacio neutral, que todos sabemos que el espacio expositivo no es neutral, se nos invita a mirarnos los unos a los otros y a tomar estos subtítulos, por un lado, de una forma violenta y orwelliana, etcétera, de seguimiento, pero también como un juego de intercambio, de simbología y participación. En la parte superior este señor tiene una palabra que dice institucionaliza. El de abajo dice esposa, se tocan, institucionaliza, migra a esta persona y él recibe otra palabra, guiña. En fin. En la Plaza de Trafalgar, en Londres, y en muchas otras plazas, incluida la Bienal de Venecia, donde tuve el lujo de ser el primer representante mexicano, se presentó esta obra que es una obra de sombras. Es una obra en la que tú caminas por la plaza, tu sombra está proyectada en el piso y ahí te encuentras a alguien, pero ese alguien te encuentra a ti también. Hay un sistema de vigilancia que le permite a todos los retratos que están proyectados en la plaza el sentir que el público está ahí y cuando lo descubres, despierta. Hace eye contact, o sea, ¿cómo se dice eye contact? Te ve a los ojos directamente y luego se queda ese contacto entre el retratado y la persona hasta que te retiras. Cuando por fin te retiras, el retrato se vuelve a dormir y desaparece. La idea es un poco
lo que decía de Bioy Casares, es cómo hacer para que, en este caso son miles de retratos de gente que vive en la ciudad, puedan de alguna forma coexistir con la presencia en tiempo real en un espacio expositivo. Mis obras en espacio público no tienen que ver con un score o una catarsis o un punto de vista privilegiado. No hay un proscenio. Son obras que se distribuyen por miles de metros cuadrados en una plaza y que encuentras muy parecido a lo que a lo mejor tu experiencia de una fuente puede ser, ¿no? Déjenme que adelante esto porque tenemos poco tiempo y me gusta mucho hablar. Esta es la forma en la que funciona el sistema. Es el proyector más grande del mundo. Siempre digo que mi trabajo es tan grande como mis inseguridades. Luego siempre uso el más grande del mundo. Pero ahora voy a psicoterapia y ya estoy haciendo cosas chiquitas también. Los proyectores permiten que los retratos estén en toda la plaza. Y lo más importante, el sistema de seguimiento que utilizamos no solo detecta a las personas, sino además predice dónde van a estar en el futuro. ¿Ven esa crucecita? Dice, en 3 segundos la persona estará ahí. Y con esa información nos ayuda porque podemos, por ejemplo, detectar a alguien, por ejemplo, esta persona, y decir, en el futuro él o ella van a estar aquí. Y encontramos el proyector adecuado para ponerla en su camino. La idea es que los retratos no vienen a ti, sino tú vas a los retratos. Todos estos detalles de nerd, de empollón, a lo mejor no importan a la mayoría de la gente, pero son las fórmulas para mejorar de alguna forma la experiencia del encuentro entre lo virtual y lo real en el espacio público. Rápidamente, vemos aquí los miles de personas que participaron. Estos se grabaron, fueron voluntarios que se grabaron en la Tate, se grabaron en centros de cultura, fuera de conciertos de rock. Y la gente que participaba les explicábamos cómo funcionaba la cosa y les dejábamos completa libertad para autorrepresentarse. Lo único que les pedíamos es que en un momento dado miraran directo a la cámara. Y ese es el momento que lanzamos cuando tu sombra está sobre la persona. Este proyecto se desarrolló justo después de las bombas en Londres. Entonces, cuando lo vi, pensé, esto va a ser terrible porque de alguna forma estamos retratando a la juventud de forma asimétrica de poder, están proyectados en el piso. Sin embargo, los retratos tienen mucho poder. Hay gente que saluda, se quita la ropa, etcétera, pero también hay muchos mensajes políticos, etcétera. Bueno, voy a adelantar. Dentro de lo lúdico que mencionó Emilio, hay obras que están diseñadas precisamente para crear una actividad casi carnavalística. Vemos aquí 2 cajas de arena. 2 cajas de arena en la playa de Santa Mónica y 2 de los proyectores más grandes del mundo, otra vez las inseguridades, que cuando tú pones tus manos en la caja de arena, automáticamente estas se presentan en la playa. Al mismo tiempo hay unas cámaras, las que se usan en la frontera de Estados Unidos para buscar migrantes mexicanos, que capturan a la gente de la playa y estos puntitos negros que ven en la caja de arena es la gente de la playa. Es decir, tú ves a las personas de la playa en la caja de arena y ellos te ven a ti. ¿Podemos apagar esta luz para tener más intensidad en el proyector? Porque no es necesario que me vean a mí, quiero que vean la imagen. Estos proyectos son muy incómodos para financiar, cuestan un dineral. Los proyectores como estos se utilizan normalmente para asuntos comerciales, para olimpiadas o para celebrar el nuevo móvil de Samsung. Sin embargo, aquí no hay una lección. Cuando alguien me da $200,000 para hacer esta obra, me gusta hablar de dinero, por cierto, cuando alguien me da $200,000 para hacer una obra de este tipo, es muy incómodo los primeros 50 segundos. Porque todos los que me dan el dinero de repente dicen, ¿dónde está el show? Lo que queremos es ver un desfile y unos fuegos artificiales y tal y tal. Y durante esos 50 segundos no hay nadie en las piezas, con lo cual no hay nada que ver. Hasta que por fin normalmente viene un chiquillo de 6 años o algo o un perrito con botines que se presenta y empieza a alegrar porque el contenido de la obra empieza a tener acción. Las piezas están fuera de mi control. Esto es una cosa absolutamente fundamental. Este señor, por ejemplo, le gusta quemar a la gente. Entonces saca su encendedor y quema. Y este otro, pues, recibe el gesto.
pero este otro vive en una lata de Coca-Cola. Y entonces, bueno, pues hace lo que cualquier persona en una lata de Coca-Cola debe hacer, salir. Entonces, ustedes se imaginan el desfile de posibilidades que esto lleva a nivel lúdico es interesante. Pero lo que me gusta es siempre recalcar que al final estoy consciente de la complicidad que mis obras tienen, no solo en la sociedad del espectáculo, etcétera, o en la idea de, bueno, varias ideas, sino en ser policía del público. Es decir, hacer obras interactivas con este tipo de cámaras es estar consciente que esas cámaras, por ejemplo, las desarrolla la empresa de Dick Cheney, como decía, para buscar migrantes mexicanos en la frontera. Ahora mismo en la Galería Max Estrella acabo de inaugurar una exposición que se llama Polímeros. La pieza principal de esta exposición es una obra que desarrollé para el Museo de Arte Contemporáneo de Sydney, en Australia. Una vez más, las camaritas, pero en este caso estamos usando Kinect de Microsoft. Como saben o no saben, desde hace 20 años nosotros desarrollamos nuestras propias cámaras y luego Kinect vino y Microsoft hizo un mejor trabajo que nosotros, nos dio mucha rabia y ahora pues compramos Kinect. Entonces, este es Stefan Schultz, el desarrollador de la obra. Estas cintas métricas no miden la distancia, miden el tiempo. Si tú te paras enfrente de una de las cintas métricas, estas salen de forma telescópica hacia arriba. Y luego sucede algo súper importante para estas cintas métricas, y es que pierden el equilibrio y se caen. Cuando se caen estas cintas, automáticamente se retractan. Cada persona que participa en esta pieza está siendo grabada y está haciendo que se colapse el sistema. Si te vas, si te quitas, las cintas métricas se quedan en un sitio y se queda como una especie de arquitectura. Cada hora, una impresora imprime el número de minutos que se perdieron al ver esta obra. Esta la voy a saltar, que es una pena, pero no hay tiempo. Ahora nos movemos de las cámaras a las pulsaciones, las medidas de ritmo cardíaco. Hay infinidad de artistas que han trabajado con el ritmo cardíaco. Quizá el que más me importa a mí es bueno, hay varios, pero uno de los que más me importa es Goldstein, el artista de Montreal que trabajaba en Los Ángeles, que hizo una serie de performances con su corazón. Lo que yo hago con estas corazonadas, como van a ver ahora ustedes, arriba tenemos 3 piezas de ritmo cardíaco. Esta es una en espacio público, en Toronto. Hay un sensor parecido al que te puedes encontrar en un gimnasio, lo tomas y empieza a detectar tus signos vitales. El cañón de luz que está directamente a la izquierda de este participante lo detecta y empieza a enviar sus corazonadas a 15 kilómetros a la redonda. Pero como les decía, esa es cuando no iba a psicoterapia. Pero ahora empiezo a hacer las cosas más chiquitas. Este es un proyecto que próximamente vamos a presentar en Abu Dhabi con el Guggenheim. Esto es en el Madison Square Park de Nueva York. Son 200 luces teatrales centellando con el corazón de los transeúntes en el parque. Y avanzo para que sigamos viendo. La idea de esta pieza es cuando sueltas el sensor, tu grabación se queda en el primer foco y todos los participantes anteriores se recorren una posición. Eso también es el mecanismo de varias de las piezas que van a ver ustedes arriba. La idea es que según tú caminas en este parque estás rodeado por los signos vitales de los últimos 200 participantes. Esta pieza está inspirada por la película Macario de Gabaldón, una película de 1951 en México, en donde el protagonista tiene una alucinación debido al hambre que representa, donde ve a toda la gente representada por pequeñas velitas centellantes en una caverna. También está inspirada, como la de arriba, en el hecho de que mi esposa estaba embarazada con gemelos y pusimos un ultrasonido sobre el corazón del niño y el otro ultrasonido sobre el corazón de la niña para escucharlos al mismo tiempo. Les decía lo de nerd, pues eso es lo que hicimos, para poder escucharlos al mismo tiempo, es decir, una especie de síncope, un ritmo que luego queríamos extender, en este caso, para un parque. La pieza de arriba que van a ver
utiliza agua y utiliza bombillas. La última de las versiones de las piezas sobre pulsos es aquí en el País Vasco, en Urdaibai. Hicimos una manguerita que tiene un sensor, y lo único que haces con esta pieza es regar tus corazonadas. Entonces tú tomas la manguera, hay un sensor, lo detecta inalámbricamente y el agua que sale a tu ritmo cardíaco. Bueno, seguimos. ¿Cuánto tiempo me queda, Laura? ¿Dónde está Laura? ¿Cuántos? Ah, fantástico. Ok. Quizá la pieza más significativa que yo siento que he hecho fue un encargo para recordar, la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968 en la Ciudad de México. Los artistas que a mí me gustan, gente como Jochen Gertz o Hans Hackes o Rachel White-Read o Christopher Dishko, son artistas que precisamente hacen su mejor obra con temas sumamente lúgubres. ¿Cómo recordamos este tipo de masacre? Entonces la invitación de la universidad, que ahora es dueña de esta plaza, me enorgulleció en particular. Esta es la primera pieza de varias que les voy a mostrar en donde es la voz la que lleva la pieza, la voz humana. Rápidamente, no me meto en la historia, pero el gobierno de México, depende de quién leas, asesinó a unas 300 estudiantes. Durante 30 años esos asesinatos se mantuvieron en el más absoluto silencio. Había un tabú hablar sobre estos temas y los medios eran cómplices de esta masacre. Se limpió esa sangre y no se habló del tema. Pero desde hace bastantes años, desde hace, 15, en la plaza de Tlatelolco es ahora parte de un centro universitario para recordar el movimiento estudiantil del 68. La propuesta que yo hice fue la siguiente. En la plaza del Zócalo, donde la masacre sucedió, pusimos un megáfono. Es un megáfono muy parecido a la que los estudiantes pacíficos utilizaban en sus protestas o en sus citas. Este megáfono estaba preparado para que cuando hablaras tú en él, automáticamente tu voz se convertiría en luz. Y la luz iba desde la plancha de Tlatelolco al viejo edificio de Relaciones Exteriores en Tlatelolco. Entonces, esta es la idea. Un segundito. En 1968, que desde la azotea de mi casa... Desgraciadamente voy a cortar este video, lo pueden ver en mi web, pero básicamente tuvimos supervivientes de la masacre, vecinos, estudiantes, poetas, raperos, todo tipo de gente tomaba el megáfono y hablaba de forma libre, sin censura ni moderación. Su voz luego se transfería al cañón de luz para que pudiera ser vista por la ciudad. Algunas de las cosas que vimos fueron muy emotivas. Por ejemplo, tuvimos a un señor que dijo: mi nombre es tal y yo soy hijo de uno de los soldados que cometió la masacre. Y estoy aquí para decir que soy una nueva generación y he vivido con esta culpabilidad toda mi vida. Así, repleto de gente que se quería expresar de forma libre. Por esto pienso que es una pieza de lo más importante que he hecho, no por lo que yo hice, sino por la forma en la que la gente se autorrepresenta a través de los medios. Esta señora, por ejemplo, se queja de que la iglesia que está en la plancha de Tlatelolco tuviera en la celebración del 2 de octubre del 2008 las puertas abiertas, mientras que durante la protesta le cerró las puertas a los estudiantes para que puedan ser aplastados. Entonces, bueno, seguimos y les digo lo que pasa en esta pieza. En esta pieza, las voces golpean al edificio de Relaciones Exteriores y de ahí van a otros 3 puntos
que sobresalen del edificio de Relaciones Exteriores. Si tú vas manejando, conduciendo tu coche en la noche de México, o ves fuera de tu ventana en tu trabajo, o colegio o casa, ves que estas luces centellean. Y si pones 96.1 FM, Radio UNAM, puedes escuchar en vivo lo que la gente está diciendo sin censura ni moderación. La idea es de que esas luces estén centellando, pero que tengas una posibilidad también de romper un poco la hegemonía y el monopolio mediático en el que nos estamos sometidos los mexicanos, y los españoles también, por cierto. A menor nivel quizá. Pero el caso es que esta posibilidad de tomar no nada más la luz, sino también las radios, nos daba la posibilidad de hacer una obra que no es muy disimilar a la que Miguel de Icaza, el gran poeta estridentista, hablaba en su poema Magna Voz. Todo lo que se decía se transformaba en luz, pero claro, era un programa de radio, así que si no había alguien hablando en el micrófono, lo que hacíamos era poníamos memorias de los supervivientes de la masacre, o intelectuales o poetas, entrevistas, música de la época, de tal modo que mezclábamos el material archivado del evento del 68 con las realidades políticas de hoy en México. Ya no solo hablábamos de Tlatelolco, hablábamos de la matanza de Acteal, por ejemplo, o de muchas otras que desgraciadamente suceden en mi país. Es mi opinión que este tipo de obras son importantes como una especie de ejercicio para exorcizar esas memorias y para responder a ellas. También hubo todo tipo de participación menos lúgubre, como propuestas de matrimonios, raperos, bueno, ya pueden imaginar. Voy a avanzar y a moverme a dos proyectos más y ya nos vamos arriba. Uno es Usando la Voz, muy parecido a un proyecto que van a ver ustedes arriba. Acabo de hacer una intervención en el túnel de Park Avenue, 7 calles, 7 manzanas de Nueva York, un túnel que no se ha abierto durante 200 años al público. Y lo que hicimos es convertimos al túnel entero en una especie de cámara de ecos, en donde las voces de hasta 150 participantes simultáneos se podían escuchar, representadas tanto por unas columnas de luz, unos arcos de luz, como por 150 bocinas o altavoces, donde podías escuchar lo que la gente decía. En el centro del túnel había un interfono, un intercom, donde podías hablar, registrar tu voz, y según pasabas por el túnel escuchabas las voces de los neoyorquinos. En mi vida yo he censurado una obra de arte. Y NYPD, la Policía de Estados Unidos de Nueva York, me pidió que por favor le pusiera un retraso de 6 segundos a las voces, porque querían censurarlo. Hice una cosa que a mí siempre me ha gustado y es hacer lo que hacen en las películas. Les dije, no, this is America. Esto es América y su trabajo es defender la libertad de expresión de los americanos y no decirnos lo que puede decir. No sé. Bueno, yo me monté un lío ahí tremendo. Al final resultó que los policías lo único que querían era evitar que alguien gritara ¡fuego! O ¡hay una bomba! Y esto es 2 meses después de las bombas en Boston, en el maratón de Boston. Entonces lo entendí perfectamente. Lo que hicimos entonces fue un botoncito que estaba al poder, al comando de una señorita que es una activista de la libre expresión. Y la idea del botón es que si alguien decía una cosa como fuego, ella apretaba el botón, automáticamente se eliminaba esa voz y entraba la voz de Kathy Acker o Laurie Anderson o García Lorca o poetas, gente que tuviera algo que ver con Nueva York para, digamos, levantar el contenido de la obra. Me enorgullece decir que en el mes entero de agosto con cientos de miles de participantes, nunca utilizamos ese botón de censura. La última pieza, una pieza súper chiquita que tiene que ver con la respiración. Arriba van a ver una obra que trata sobre la posibilidad, en donde los invitamos a respirar el aliento de todos los participantes que han estado anteriormente en la obra. Es una obra que tiene 4 advertencias: asfixia, contagio, pánico y una serie de notas de responsabilidad.
Esa las invito a verlo con particular perversión. Hace poco Le Monde, para una crítica de mi exposición en París, dijo que yo era un artista megalodemócrata. Y yo lo que quiero es evitar ser llamado democracia, porque vemos que esto no funciona tan bien. Pero no solo eso, sino porque los verdaderos momentos de arte son las excentricidades, esas interrupciones de las votaciones, ¿no? Que lo que yo quiero hacer no es necesariamente empower, dar poder al público para que se autorrepresente de una forma festiva únicamente, sino también, en el caso de respiración circular y viciosa de allá arriba, si participas demasiado, falleces. Entonces, esta es una obra que inspira respiración circular y vicioso. Es una obra para la Bienal de La Habana, en donde invitamos a Omara Portuondo, la cantante de Buenavista Social Club, a respirar en esta bolsa de papel estraza. Es un cartucho. Entonces, Omara, que es una señora impresionante, digna, chistosa, talentosa, lo hizo y le agradecimos mucho su aliento, su suspiro, y lo conectamos a una máquina que hace respirar su aliento 10,000 veces diarias. Esa bolsita de papel estraza se queda a través de un fuelle robotizado, circulando el aire de Omara entre el fuelle y la bolsita. La idea de este proyecto es que esto se haga al ritmo biométrico normal, 10,000 veces diarias, es lo que se supone que respiramos, según Wikipedia. Pero también ¿cómo se dice? Suspira, la máquina 158 veces diarias hace... La idea de este proyecto es que cuando Omara Portuondo muera, la gente va a ir al Museo Nacional de la Música en La Habana para ver el último suspiro de Omara Portuondo. Se va a quedar circulando. Una historia chistosa de esta obra ya la adquirió también el MoMA de San Francisco con la compositora americana Paulina Oliveros, que es una acordeonista fantástica. Y el Museo de Bellas Artes de Montreal acaba de adquirir una copia. Me preguntaron, Rafael, ¿quién crees que debe ser el retratado para Montreal? Y yo dije, desde luego, Leonard Cohen, ¿no? Entonces dijeron, sí, Leonard Cohen. Se fueron al patronato de adquisiciones, vino mi amigo el curador, me dijo, Rafa, hemos adquirido tu obra, estamos muy contentos, pero te queremos preguntar a ver si considerarías que no fuera Leonard Cohen, sino Celine Dion. Y entonces yo me reí y le dije, no, estás de broma, imposible, ¿no? Y luego me di cuenta que no, que era serio. Me dice, no, en serio. Entonces hice un cálculo muy rápido y dije, no, a ver, Celine es una madre joven, sería un insulto ponerla en un memorial como este, tiene que ser alguien mayor de 80 años. Me dijeron, sí, no queremos insultar a Celine, y ahora es Leonard Cohen el que está en la pieza. Bueno, pues esta es la presentación. Muchas gracias por su paciencia, no me aguanto las ganas de hablar. Gracias. 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 Perdonen, y nada más un par de notitas cuando subamos, como dicen los españoles, cuando subamos arriba. Cuando subamos arriba, las 9 piezas, muchas de ellas son muy íntimas, es decir, la participación es de 1 a 2 personas, 3. Los invito a que las vean, que metan el dedo en cualquier orificio que encuentren, eso me encanta como instrucción, meta el dedo en el orificio. Hay sensores de todo tipo, pero las piezas son delicadas. Por favor, no hay que zarandearlas ni nada, son electrónica hecha recientemente, muchas de ellas empezó a trabajar hace media hora, entonces esperemos que todo funcione bien. Pero les invito a que también vuelvan otro día, un martes a las 11 de la mañana, donde no hay nadie, porque las obras se disfrutan también mucho solos. Y nada más, después de la exposición nos vemos en las copas. Gracias.